Unidos, vamos a dar lugar al acto para el ingreso como académica correspondiente de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana a la doctora doña María Carmen Gómez Cabrera, catedrática del Departamento de Fisiología de la Universidad de Valencia. Yo quiero saludar por parte de la mesa al señor vicerrector de investigación, profesor Carlos Hermenegildo, a la presidenta del Colegio de Médicos, doña Mercedes Hurtado, al señor decano de Ciencias de la Actividad Física y Deporte, a la vicedecana en representación de la Facultad de Fisioterapia de Valencia y dar la bienvenida a todos los académicos y académicas de nuestra institución, saludando, por supuesto, al señor secretario general de la institución y al profesor José Viñarribes, académico de número de la Real Academia, que es quien va a hacer la presentación de la doctora Carmen Gómez Cabrera. El doctor don José Viña hace su presentación hablando del currículum de la doctora Carmen Gómez Cabrera. Cuando quiera, don José, o bien Pepe, porque para mí don José siempre fue tu padre. Bueno, si es así te lo perdono. Así me lo perdona. Señora presidenta de la Real Academia de Medicina y Ciencias Afines de la Comunidad Valenciana, señora presidenta del Colegio de Médicos, señor vicerrector de investigación, miembros de la Junta, queridos compañeras y compañeros de la Real Academia, señoras y señores, nos hemos reunido hoy para dar la bienvenida a esta academia a la profesora María Carmen Gómez Cabrera. Hace ya años, en 1998, aparecía en el laboratorio, por indicación del profesor Javier Miranda, María Carmen, con una muy buena formación en ciencias de la actividad física y el deporte. Y muy pronto me comentaron, hay que ver qué rápido aprende esta chica. Palabra de honor, me acuerdo de la frase literal, hay que ver qué rápido aprende esta chica. Y así muy pronto aprendió las técnicas más biológicas y más biomédicas que había en el laboratorio y las aplicó a los problemas del ejercicio físico. Igualmente, y esto es muy importante, muy pronto se hizo patente su formidable capacidad para gestionar serenamente las situaciones de tensión. En estos años lo he visto, gestiona extraordinariamente bien las situaciones de la vida donde hay tensión, para generar espíritu de equipo y para ayudar a los demás cuando lo necesitaban. Su labor, como digo, ha sido extraordinaria, tanto desde el punto de vista científico como desde el punto de vista humano. Le resumo en unas imágenes. Este puesto está con la primera programa de la excelente película Los carros de fuego, porque a ella y a mí nos gusta mucho, entonces he querido poner su nombre ahí. En 2004 presentó su tesis doctoral por el papel de los radicales libres en el ejercicio físico agotador y el efecto de la administración de antioxidantes. Esto, entre otros, supuso una serie de publicaciones que después nos inculcó a todos el espíritu del ejercicio. A mí me lo reactivó porque ya mi padre me decía, Pepito, tú siempre estás con... Pero nos inculcó mucho el espíritu de ejercicio y ahí hacíamos, por ejemplo, carreras, la carrera de San Silvestre íbamos, ahí está con su sister in arms, con su hermana en las armas de lo Borràs, y yo mismo, hay que decir que a estas carreras que hacíamos todos los años
venía el profesor Vicente Simón, que veis sentado, pero no venía a correr, venía como reportero gráfico, y esta imagen la tomó Vicente, como se ve en 2003, el 30 de diciembre, que es cuando... La cosa no se quedó en correr la San Silvestre. Aquí tenemos Carmen y sé que su hermana se fueron persiguiendo a todo el Tour de Francia. Y pues le sacamos sangre a los del US Postal Team, entre los que estaba el gran Lance Armstrong. Y de ahí salió esta publicación en JAMA, donde Carmen demostró que el alopurinol, por mecanismos que se conocen, que vimos en el laboratorio, bloquea o disminuye el daño muscular asociado al ejercicio físico. Aún ahora, cuando ayer estaba viendo yo el partido de Carlos Alcaraz y se lesionó el músculo, digo, a estos chicos, después de 2 semanas de jugar todos los días, no sé si habría que darles algún protector tipo alopurinol. Es decir, creo que esto, aparte de que saliese en el JAMA, que nos costó Dios y ayuda, pero en fin, creo que puede tener alguna repercusión. Lo siguiente, la primera tesis, que fue la de L. Domene, que co-dirigimos, fue una muy interesante, donde vimos por primera vez que la vitamina C es mala. La gente se suplementaba con vitaminas, bloquea el pequeño daño que te hace el ejercicio, y Carmen demostró que es mala para el entrenamiento. La cosa podría seguir, pero el protagonismo lo tiene ella, no yo. Entonces simplemente debo glosar su currículum. En la página esta, que es la única que me aclaro yo, los efectos, se puede encontrar el currículum de los mejores científicos del mundo, pero es que Carmen está en el 2% de los mejores, y entonces salen allí 131 trabajos, 9.377 citas, esto fue anteayer, un índice HD 7, y está entre el 3% de los autores más citados del mundo, lo cual, como comprenderán, me produce una gran... Tengo que destacar a una persona, y es Juanjo. La carrera de Mari Carmen no sería la misma sin ti. Es un hombre extraordinario. No lo digo porque esté delante. Lo digo porque lo pienso. Y porque lo he vivido. Aquí en esta foto están con Oscar y Valentina, en una estancia que hicieron en Estados Unidos, pero quería remarcar a estos 3. En esta están con Carmen y Patri. Carmen hizo una tesis en el laboratorio muy buena sobre diabetes. Yo hacía termo, Carmen. Y tengo que decir que son 2 oftalmólogas extraordinarias, y lo digo de primera mano porque me han operado a mí. Creo que Juanjo ha sido y es un hombre de extraordinaria importancia, y quiero hacer reconocimiento. También te digo, Juanjo, que esto no lo sabía ni Mari Carmen, ¿eh? Lo he puesto yo. Las imágenes sí, pero las palabras no. Termino ya. Te quiero decir, Carmen, y no lo digo a la ligera, que no hay nada en mi vida profesional que me dé más satisfacción que el trabajo con éxito de mis colaboradores jóvenes, y veo a varios en el... Lleváis al futuro la antorcha que yo he llevado en mi generación. Estoy convencido, Carmen, de que tendrás una vida profesional llena de profundas satisfacciones, como la que hoy he tenido yo aquí, al presentarte y darte la bienvenida a la Academia de Medicina y Ciencias Afines. Muchas gracias por... Muchas gracias, profesor Viña. A continuación, vamos a dar paso a la conferencia de la doctora Carmen Gómez Cabrera, que nos va a hablar de la importancia clínica del ejercicio físico, bases moleculares. Cuando quieras. Muchísimas gracias. Excelentísima presidenta de la Real Academia de Medicina y de Ciencias Afines de la Comunidad Valenciana, académicos y académicas, autoridades, señoras, señores, amigos y amigas.
Familia, muy buenos días a todos. A mí me resulta difícil describir lo que supone este reconocimiento de pasar a formar parte como académica correspondiente de esta centenaria institución. Debo decir que estoy muy contenta, que estoy muy ilusionada, pero sobre todo estoy muy agradecida. Y por eso voy a empezar mi presentación con los agradecimientos y la voy a concluir de la misma forma, dando las gracias. En primer lugar, quiero dar las gracias a doña Carmen Leal, la presidenta de la Academia, a la Junta de Gobierno, por considerarme una candidata apta para engrosar las listas de académicos y académicas correspondientes de la RAM-CV. En segundo lugar, le quiero dar las gracias a mi maestro, el profesor José Viña. Nosotros llevamos 25 años trabajando juntos, es una especie de matrimonio profesional bien avenido, ¿verdad, Pepe? Exacto. El otro día en un restaurante leímos una frase que decía, hay matrimonios que acaban bien y otros duran toda la vida. El nuestro parece que va a durar toda la vida. Cuando llevamos 3 años juntos, en mi tercer año de predoctoral, en el año 2001, Pepe me dio a leer este trabajo que veis en la imagen. Era un Nature, pero no era un Nature experimental de biología redox, que era lo que me solía dar para estudiar. Era un trabajo que había escrito su maestro, el Premio Nobel de Fisiología, Hans Krebs. Aquí los vemos paseando por las calles de Valencia. Pepe, ¿esto es Blasco Ibáñez? Pues no. Okay. De acuerdo. Pues bueno, por Valencia, paseando en los años 70. El título del trabajo, como podéis ver, es La formación de un científico. Y la primera frase, los científicos no nacen, sino que los hacen quienes enseñan a investigar. Yo en ese sentido no he podido tener más suerte. Me he formado con el mejor investigador, me he formado con el mejor grupo de investigación y por eso, Pepe, te quiero dar las gracias. La elección del grupo no fue mérito mío tampoco, fue mérito de mi profesor de fisiología, con el que cursé 3 años de la asignatura, el profesor Javier Miranda, al que también le quiero dar las gracias por el consejo al aconsejarme incorporarme al grupo de Pepe por multitud de consejos a lo largo de mi carrera. Y bien, pues dicho eso, me voy a acercar un poquito más a las diapositivas. Hoy os voy a hablar de 2 de las líneas de investigación de nuestro grupo, que son el músculo esquelético y el ejercicio físico. Son 2 líneas que a mí me entusiasman, a mí me fascinan, me gustan mucho, y es habitual que Pepe me haga este reproche cariñoso en las reuniones de grupo. Mari Carmen, es que para ti el mundo es un músculo, y es verdad, yo soy una musculocentrista, además convencida, y hoy os voy a contar por qué me gusta tanto y por qué le dedico tanto tiempo. Mirad, el músculo esquelético ocupa el 40% de nuestro peso corporal. Tiene distintas funciones en el organismo. Tiene funciones metabólicas muy importantes, pero hoy no voy a entrar en las funciones metabólicas, aun a riesgo de que Juan Viña me haga algún comentario posterior porque le fascinan esas funciones. La principal función del músculo esquelético, en mi opinión, es la generación de fuerza y movimiento, nos permite la locomoción y es el responsable de nuestra autonomía y nuestra independencia, lo que va a ser clave cuando hablemos de envejecimiento muscular y de pérdida de calidad de vida en el adulto mayor. Recordaos que otras funciones del músculo importantes son la deglución, la respiración y el mantenimiento de la postura. Desde un punto de vista estructural, el músculo está formado por las miofibras, por las fibras musculares, que son unas células enormes. Son de las células más grandes que tenemos en el cuerpo. De hecho, son visibles incluso sin necesidad de microscopio o sin necesidad de lupa. Pero la principal característica, no hay duda, de las fibras musculares, lo podéis ver en la imagen, es que se pueden contraer. Son células excitables y cuando reciben la estimulación adecuada, pues son capaces de modificar su longitud y provocar la contracción y, como consecuencia, el movimiento. Otra característica de las fibras musculares bastante menos conocida es su multinucleación. En una fibra muscular estándar de un músculo humano hay aproximadamente 2000 núcleos. Hay otras células en el cuerpo que tienen más de un núcleo, pero no llegan al grado de multinucleación que tiene la fibra muscular. Entre estos 2000 núcleos, un 60% aproximadamente son los núcleos posmitóticos, que ahora, o a partir de ahora, voy a denominar los mionúcleos. Y un porcentaje desgraciadamente más bajo es el núcleo o son los núcleos de las células satélite. Las células satélites o las células madre musculares son unas células muy particulares en nuestra musculatura que tienen la capacidad de activarse, de proliferar y de diferenciarse con la intención de reparar cualquier posible daño muscular que pueda sufrir nuestra musculatura esquelética. Son muy difíciles de distinguir,
un mionúcleo del núcleo de una célula satélite, porque como veis en esta imagen al electrónico, ambos se sitúan en la periferia de la fibra muscular y tienen una estructura bastante similar. Necesitamos recurrir a la microscopía de fluorescencia para poder distinguir entre los dos tipos de poblaciones. Aquí veis 3 fibras preciosas con los núcleos marcados en azul y en blanco, pero ni aun así con el marcaje con DAPI podemos distinguir entre mionúcleos y núcleo de célula satélite. Necesitamos marcadores mucho más específicos como es PAC7, que es un factor de transcripción específico de la célula satélite para hacer esa distinción. La multinucleación lo que le va a conferir a la fibra muscular es un elevadísimo potencial transcripcional. Y eso va a justificar una de las principales características que va a tener nuestra musculatura esquelética, que es la plasticidad. El término de plasticidad se introduce en los años 80 de la mano del investigador alemán Dirk Pethe. Dirk Pethe fue un biólogo especialista en músculo que hizo multitud de aportaciones al área, pero yo creo que la principal hace los años 90 descubriendo un nuevo tipo de fibra muscular, que es la fibra 2XT, y que ahora pues, se recoge en todos los libros de fisiología y en todos los libros de anatomía. Entendemos por plasticidad muscular la habilidad que tiene nuestra musculatura esquelética de adaptarse a variaciones en la actividad contráctil. En definitiva, de adaptarse al ejercicio. Lo que ocurre cuando ejercitamos el músculo es lo que vais a ver en la imagen. Voy a volver a poner. El área de sección transversal de las fibras musculares crece y se produce lo que se conoce como la hipertrofia muscular. Debemos tener en cuenta que absolutamente todas las estructuras musculares van a ser sensibles a esa variación en la actividad contráctil. Va a variar la red mitocondrial, el retículo sarcoplásmico, va a variar el sarcolema, la matriz extracelular, absolutamente todo el nicho muscular se va a adaptar a la actividad contráctil. Dependiendo del tipo de entrenamiento que sigamos, y nos podemos poner en los dos extremos de un amplio continuo, donde hay una variedad de entrenamientos muy amplia, si seguimos un entrenamiento con un componente cardiorrespiratorio elevado, que sería la figura de la derecha, eso va a tener un impacto, sobre todo a nivel metabólico, en la fibra muscular y en el contenido de mitocondria. Mientras que si seguimos o nos ponemos en las antípodas, en el otro extremo, si seguimos un entrenamiento con un componente contrarresistencia mayor, un entrenamiento de potencia, lo que vamos a hacer es sobre todo activar las vías de síntesis proteica, la biogénesis ribosomal y va a crecer el área de sección transversal de las fibras musculares. Otra función mucho menos conocida, porque es bastante más reciente, de la musculatura esquelética es la función secretoma. Lo que se considera es que el músculo esquelético, durante la contracción muscular, va a actuar como una glándula endocrina, liberando una serie de péptidos que se han convenido en llamar mioquinas porque son de origen muscular y que van a mediar los efectos sistémicos del ejercicio físico. Los efectos metabólicos, los efectos sobre el sistema nervioso central y los efectos, por ejemplo, sobre el sistema inmune. Hay un listado de mioquinas muy amplio, muy bien identificadas y cuyos mecanismos de acción están bastante descritos. Os pondré como ejemplo el BDNF, el factor neurotrófico derivado del cerebro, que se induce de forma muy significativa durante la contracción muscular y que se considera que al menos parcialmente va a mediar los cambios estructurales en el sistema nervioso central. De hecho, se han descrito aumentos en el volumen hipocampal en adultos mayores que se incorporan en un programa de entrenamiento. Y además, y yo creo que es lo más interesante, estos cambios estructurales se van a asociar con cambios funcionales. También se han descrito mejoras en el aprendizaje y en la memoria cuando nos incorporamos a los programas de ejercicio. En nuestro grupo de investigación tenemos muchísimo interés en el envejecimiento muscular, porque sabemos que la disminución con la edad de la masa muscular es la disminución más dramática y potencialmente más significativa que va a experimentar nuestro organismo a medida que envejezcamos. Desde un punto de vista celular, está bastante descrito que, en primer lugar, lo que se va a producir es un cambio en el tipo de fibra muscular, hacia un enlentecimiento de las fibras. Va a haber un predominio de la fibra tipo 1 frente a la fibra tipo 2 y eso explica por qué en el adulto mayor se enlentece la marcha. Hay alteraciones bastante relevantes en la unión neuromuscular, se han descrito disminuciones de la integridad de las motoneuronas y también, todos creo que lo hemos experimentado, se produce una atrofia muscular muy significativa por reducciones en el área de sección transversal del músculo esquelético. Y eso lleva asociada a consecuencias funcionales que van a tener un impacto importante sobre nuestra calidad de vida.
se ha descrito una disminución de la fuerza muy significativa a partir de la cuarta década de la vida, una disminución de la potencia muscular bastante antes, a partir de la tercera década de la vida, una disminución de la movilidad y una alteración en el equilibrio, lo que aumenta mucho el riesgo de caídas, que está muy elevado en el adulto mayor y es un asunto que preocupa mucho en el ámbito de la geriatría. Una cosa que se desconoce o que no se ha estudiado tanto es hasta qué punto los mecanismos de regeneración muscular o de reparación del daño muscular están alterados durante el envejecimiento o explican el envejecimiento muscular. Eso es algo que estamos haciendo ahora en el laboratorio y es lo que voy a pasar a contaros en un momento. Os he dicho que nuestro grupo tiene, Pepe lo ha comentado también, tiene muchísimo interés en el ejercicio físico. Nos interesa el ejercicio porque en el siglo XX se produjo lo que se ha convenido en llamar la transición epidemiológica. Esto no es más que un cambio en el patrón de prevalencia de enfermedades y causas de mortalidad en las sociedades desarrolladas. Lo que ocurrió en el siglo XX es que las enfermedades infecciosas, gracias a la vacunación, al uso de los antibióticos o al uso de los antisépticos, ha dado paso o ha dejado paso o han sido desbancadas por las enfermedades crónicas, que como sabéis están muy asociados a los estilos de vida, cáncer, diabetes o patología cardiovascular. En este contexto, que ha sido muy puntualmente revertido por la pandemia de COVID, pero yo creo que todos coincidiremos en que ha sido algo bastante excepcional, como decía, en este contexto, lo que consideramos es que la medicina actual y la medicina del futuro va a estar muy basada en los conceptos más clásicos de la salud, es la adopción de los estilos de vida saludables. Y no hay duda de que el ejercicio físico es una de las herramientas de intervención en este sentido y en salud pública más potentes que tenemos. Este señor que veis aquí es Jeremy Morris. Es un epidemiólogo británico al que se le atribuye nada más y nada menos que haber descubierto el ejercicio físico. En el año 1953 publica un trabajo en el Lancet, un trabajo muy ingenioso, un trabajo muy bien diseñado, que se conoce popularmente como el London Bus Study. Lo que hizo Jeremy Morris en este estudio es describir una disminución de la incidencia de patología cardiovascular cuando comparaba a los cobradores con los conductores del autobús de Londres. Como sabéis, el autobús de Londres es un autobús de doble planta, es el double decker, y él atribuyó a la diferente cantidad de ejercicio realizado por el cobrador frente al conductor. El cobrador tenía que subir 800 escalones en cada jornada laboral. El conductor tenía un comportamiento básicamente sedentario durante la jornada laboral, pues atribuye a esa diferente cantidad de ejercicio los beneficios sobre la salud. De hecho, establece por primera vez una relación entre ejercicio físico y salud cardiovascular. Hoy por hoy hay evidencias muy sólidas del papel del ejercicio físico en la prevención y tratamiento de hasta 26 patologías crónicas. De hecho, en un editorial muy reciente que se publica en el British Medical Journal, el título El ejercicio físico, la cura milagrosa, la editora en jefe dice literalmente: creo que si la actividad física fuera un fármaco, se debería clasificar como el fármaco maravilla o la Wonder Drug. La inactividad física, estos también son datos del Lancet, se considera el principal factor de riesgo modificable para enfermedades crónicas. Y recientemente en JAMA, en el año 2018, se establece que en términos de riesgo de muerte, es peor tener una baja condición física que el hecho de ser fumador o de ser fumadora, que el hábito tabáquico. En ese contexto, se han desarrollado una serie de iniciativas de promoción de salud global a nivel internacional. La primera iniciativa es Exercise is Medicine, se origina en Estados Unidos, pero se extendió a Norteamérica y a Sudamérica muy rápidamente a través del Colegio Americano de Medicina del Deporte. Llegó a España en el año 2014 a través de la Red de Ejercicio Físico y Salud, de Exernet, de la que nuestro grupo de investigación forma parte. Y a nivel europeo la iniciativa se denomina EPA y está básicamente promovida por la Organización Mundial de la Salud. Muy bien, pues llegados a este punto, supongo que os estaréis preguntando, ¿son necesarios más estudios para demostrar que el ejercicio físico es beneficioso para la salud? La respuesta es la evidencia es muy sólida. La siguiente pregunta es: ¿qué hacéis investigando en ejercicio en el grupo de investigación si ya se sabe que es tan bueno? Pues básicamente tenemos dos objetivos.
El primero es si el ejercicio es medicina. En la era de la medicina de precisión, lo que nos interesa es la individualización de los programas de ejercicio físico. Si algo aprendimos del Heritage Family Study, que es un estudio multicéntrico que engloba 5 universidades americanas, es que las adaptaciones al entrenamiento son muy dependientes de aspectos genéticos, aspectos relacionados con la edad y aspectos relacionados con la salud. Así que en nuestro grupo lo que queremos hacer es determinar hasta qué punto o qué tipo de intensidad, de frecuencia o volumen de entrenamiento o qué tipo de ejercicio debemos prescribir en poblaciones especiales. Y en nuestro caso, la población especial, la que tenemos especial interés, es el adulto mayor frágil. Por otra parte, nos interesa mucho establecer o estudiar los mecanismos moleculares que fundamentan los efectos beneficiosos del ejercicio físico. Sabemos que cuando hacemos ejercicio sometemos a un estrés muy significativo a nuestras células. Estrés metabólico, estrés térmico, hay alteraciones en la homeostasis del calcio importantes, cambios en el pH, pero durante los últimos 25 años en lo que nos hemos centrado nosotros es en el estrés oxidativo, estudiando el papel de las especies reactivas de oxígeno en las adaptaciones al entrenamiento. Y yo creo que podemos decir, Pepe, corrígeme si me equivoco, es que en estos 25 años hemos conseguido reconciliar el lado más oscuro y el lado más luminoso, no de la fuerza, sino de las especies reactivas de oxígeno. Porque por una parte hemos visto que las especies reactivas de oxígeno tienen un papel en el daño, que es la fatiga muscular, pero por otra parte tiene un papel relevante en la señalización celular y en las adaptaciones musculares al entrenamiento, que van a fundamentar, en última instancia, los beneficios del ejercicio físico sobre nuestras. Que el músculo se daña cuando hacemos ejercicio es un hecho. Aquí vemos una imagen muy clara, 2 micrografías electrónicas, antes en la izquierda y después de una maratón. Esto es una biopsia de vasto lateral. En la derecha podemos ver que hay una alteración muy evidente del patrón de estriación, que hay un ensanchamiento de las líneas Z y de la línea M. Y esto en inglés se denomina de una forma muy gráfica, se llaman los popped sarcomeres, porque los sarcómeros explotan literalmente como palomitas de maíz. Cuando eso nos pasa, a las 24-48 horas experimentamos un dolor desagradable, ¿verdad, Valentina? Que técnicamente se conoce como dolor muscular postesfuerzo, pero que popularmente se conoce como las agujetas, que las hemos notado en más de una ocasión. Los aficionados al ejercicio las sentimos con bastante frecuencia. Muy bien, pues cuando yo empecé la tesis, lo que nos interesaba en el laboratorio era básicamente si las especies reactivas de oxígeno estaban implicadas en ese daño muscular o era un daño mecánico puro y duro. Existen 3 fuentes distintas, bien identificadas, de especies reactivas de oxígeno en el músculo esquelético. La primera es la mitocondria, la segunda es unas enzimas que están asociadas al sarcolemas o las NADPH oxidasas, pero nosotros nos interesamos mucho por una fuente extracelular de especies reactivas de oxígeno, que es la xantina-oxidasa. Para demostrar su papel en la generación de especies reactivas de oxígeno, hemos utilizado, tal y como ha dicho Pepe en su presentación, ampliamente el allopurinol. Lo hemos utilizado en multitud de modelos preclínicos y en muchos estudios en humanos, en halterófilos, en ciclistas durante el Tour de Francia, ahora daré algún detalle, en maratonianos y más recientemente en el primer equipo del Valencia Club de Fútbol, nuestro equipo local, con el que hemos colaborado en varias ocasiones. ¿Por qué usamos el allopurinol? Mirad, el allopurinol, como veis en la imagen, es un análogo estructural de la base púrico-hiposantina y un conocidísimo inhibidor de la xantina oxidasa. La xantina oxidasa es una enzima que cataliza el último paso en el metabolismo de las purinas, el paso de hiposantina a xantina y de xantina a ácido úrico. Si bloqueamos la enzima, caen los niveles de ácido úrico y por eso el allopurinol se utiliza ampliamente en la práctica clínica para el tratamiento de las hiperuricemias o de la gota. Lo que no se sabe tanto es que al bloquear la enzima, bloqueamos la generación concomitante de especies reactivas de oxígeno, de radical superóxido y de peróxido de hidrógeno. Pues bien, en el Tour de Francia 2001, los datos se publicaron en el 2004, lo que decidimos fue ver si esta enzima estaba implicada en el daño muscular asociado al ciclismo de alta competición. Y para ello, lo que nos propusimos es cuantificar marcadores indirectos de daño muscular en
en sangre. Cuando se daña la fibra muscular, una de las estructuras que más se lesiona es la membrana de la fibra muscular, lo que permite una extravasación a la circulación general de proteínas intracelulares. Es la base de la bioquímica clínica. Pues nosotros determinamos el daño muscular en los ciclistas a través de la cuantificación de una transaminasa que es muy abundante en músculo, la aspartata aminotransferasa, y los niveles de creatinquinasa, que los podéis ver en el eje de ordenadas. En el eje horizontal son las 6 extracciones que hicimos a los ciclistas del Tour de Francia. Dividimos a los 9 miembros del equipo en 2 subgrupos. La mitad tomó alopurinol, 5 toman alopurinol, 4 siguieron un tratamiento placebo. Y lo que vemos es que en un punto concreto, en una etapa, concreto del Tour de Francia, en la contrarreloj por equipos, hay un pico de daño muy evidente. Sube mucho más la columna en gris, que es la del grupo control, comparado con la columna en blanco, que es el grupo tratado con alopurinol, porque podemos deducir que la inhibición de la santinoxidasa reduce el daño oxidativo y, como consecuencia, el daño muscular inducido por ejercicio. Eso está muy bien, pero tiene sus limitaciones metodológicas. Ya estamos mirando un marcador indirecto de daño muscular que puede ser sensible a otras cosas además del ejercicio. Para solventar estas limitaciones, hemos aplicado recientemente otros métodos para analizar el daño muscular y son los métodos optogenéticos. La optogenética es una metodología muy interesante que consiste en introducir genes exógenos en la célula, en este caso en una célula muscular, que codifican proteínas que son sensibles a la luz, ¿de acuerdo? Se llaman opsinas, y que pueden mediar algún efecto en la célula. De manera que cuando yo estimulo con luz la proteína, por ejemplo, abre un canal y entra el sodio, ¿de acuerdo? Aquí lo que vemos es un miotubo, una fibra muscular inmadura que tiene las líneas Z marcadas en verde, porque expresa la Green Fluorescence Protein, y el núcleo marcado en rojo es una Red Fluorescence Protein. ¿De acuerdo? Además, sobreexpresa la sonda fotosensible Killer Red y la sobreexpresa en un espacio cercano al sarcolema. En esa ventanita azul que veis aquí, lo que vamos a hacer es estimular la célula muscular, el miotubo, con una luz verde. Esta luz verde no va a abrir un canal, sino que va a activar la sonda Killer Red, que va a iniciar la producción de radical superóxido. Y vamos a seguir con un microscopio confocal la evolución de la lesión. Veis que a la hora, a los 60 minutos, a los 120 minutos y a los 180 minutos, podemos observar la aparición de unas ampollas, de unas protusiones que claramente marcan un daño muscular en el sarcolema. Esto, en mi opinión, es una forma muy elegante y muy limpia de evidenciar el papel de las especies reactivas de oxígeno, directo, no indirecto, a través de marcadores indirectos, en el daño muscular. Es más, el papel del radical superóxido en la producción de un daño muscular importante. Muy bien, en el año 2001, en colaboración con el grupo de investigación de la profesora Pura Muñoz, pudimos establecer un nuevo mecanismo de reparación del músculo esquelético durante el ejercicio físico. ¿He dicho 2001? 2021, perdón. Fue mucho más reciente. Pues en el 2021 establecimos este nuevo mecanismo. Lo que se sabía hasta el 2021 es que tras un daño muscular muy severo, tras un daño quirúrgico, tras un daño traumático o tras el daño muscular que inducimos a través de la inyección en los modelos preclínicos de agentes mionecróticos en el músculo esquelético, por ejemplo las cardiotoxinas, como podéis ver en un escenario muy poco de la vida real, de elevada severidad, en ese caso la regeneración del músculo esquelético depende casi exclusivamente de la célula satélite. Esto que se considera una visión célulo-madre-centrista. ¿Sí? Lo que descubrimos en el año 2021 es que en un escenario de mucha menor severidad, en el daño que inducimos cuando hacemos ejercicio físico, o en el daño que inducimos en la musculatura esquelética de un adulto mayor cuando hace actividades de la vida diaria, como por ejemplo el descenso de escaleras. O sea, en una situación de daño fisiológico de la vida real, la reparación de la célula muscular es independiente de células madre. Lo que ocurre es que el mecanismo de reparación implica un nuevo mecanismo autónomo de las miofibras, implica la migración de los núcleos postmitóticos hacia la zona de daño, de los mionúcleos, la liberación local de RNAs mensajeros reparadores y además es un proceso que se resuelve rápido, entre 48 y 72 horas.
Cuando la célula satélite se implica en la regeneración del daño muscular, es un proceso largo, entre 7 y 10 días. En este caso, el nuevo mecanismo era bastante más rápido. Para poder describirlo, utilizamos 7 modelos distintos, utilizamos experimentos en humanos, estudios en humanos, utilizamos varios modelos preclínicos, incluyendo knockout condicionales para células satélite, y varios modelos in vitro, incluyendo los miotubos y las miofibras. Esta yo creo que es la imagen más importante de todo el trabajo. Esas son 2 fibras musculares aisladas del músculo sóleo, una inmunofluorescencia con un marcaje para heat shock protein en la parte superior y para filamina C en la parte inferior. Estas 2 proteínas las utilizamos durante todo el estudio para localizar el daño muscular porque ya hay un enriquecimiento de estas proteínas en las zonas musculares que han sido dañadas. Fijaos que en condiciones basales, en el músculo de un animal que no ha sido ejercitado, las fibras están estupendas y los núcleos se sitúan en la periferia de la fibra muscular, equidistantes uno de otros. Es lo que se denomina el dominio mionuclear. Lo que se considera es que cada mionúcleo tiene una jurisdicción sobre un espacio del citosol concreto. ¿Perdón? Es como una especie de estado de las autonomías mionuclear, algo parecido. Cuando hacemos ejercicio, y esto es una muestra de 5 horas después de un ejercicio con un componente excéntrico importante, lo que observamos son estas zonas de enriquecimiento proteico, tanto de heat shock protein 27 como de filamina C, que denominamos las cicatrices. Fijaos lo que pasa a las 24 horas porque es fantástico. A las 24 horas, cercano a la zona de daño, a las cicatrices de daño, se produce una acumulación muy evidente de núcleos. Hay una densidad mionuclear muy elevada. Inicialmente pensamos, obvio, estos son núcleos de la célula satélite que se activa, prolifera y se desplaza a la zona de daño con intención reparadora. Pero cuando teñimos esos núcleos cercanos a la zona de daño con 2 marcadores específicos de células satélite, como son PAX7 y MIO-D, vimos que no había tinción alguna. O sea, no se trataba de núcleos de la célula satélite. Para confirmarlo, lo que indujimos es una ablación genética de la población de células satélite musculares en animales ya maduros, en animales que habían tenido un desarrollo muscular normal. Como podéis ver en la imagen, la ablación es muy efectiva, ¿vale? Los niveles de células con PAX7 se reducen muy significativamente cuando inducimos la ablación y entonces ejercitamos a los animales con un protocolo excéntrico para estudiar este nuevo mecanismo de reparación. Lo que muestra la gráfica de la derecha es que la respuesta del mecanismo de reparación fue idéntica entre los animales wild type, los silvestres y los knockout condicionales para células satélite. Por tanto, confirmamos que en este nuevo mecanismo de reparación no tienen nada que ver o es independiente de la población de células satélite. Estudiamos el time course de reparación y vimos que a las 24 horas, estos son criosecciones del músculo sóleo, la imagen central es una muestra 24 horas después del ejercicio, se producen las cicatrices de filamina C y a las 48 horas prácticamente han desaparecido, por tanto la resolución del daño es muy rápida. El siguiente paso fue hacer una proyección computacional en 2 dimensiones, tanto de la filamina C como de los núcleos. Como podéis ver en la parte de la izquierda, esta sería una fibra muscular que no ha sido ejercitada. Los núcleos se sitúan en la periferia, equidistantes unos de otros. Sin embargo, 24 horas después del ejercicio, la cicatriz verde representaría la cicatriz de filamina C. Se produce un aumento de la densidad mionuclear muy evidente que, de nuevo, se resuelve a las 48. El siguiente paso fue dar salto al humano. Diseñamos un protocolo de ejercicio físico excéntrico y recogimos biopsias musculares antes y 24 horas después del protocolo. Podéis ver cómo en la muestra de 24 horas después, bueno, estas muestras son de estudiantes predoctorales nuestros, ahora ya doctores diseminados por la geografía, aquí está Coralí, Adrián, están muchos de nuestros predoctorales. Fijaos cómo a las 24 horas después del ejercicio físico excéntrico claramente aparecen las cicatrices de filamina C en verde, por lo que este mecanismo está conservado en humanos. Muy bien, pues hasta el momento lo que hemos visto es que el ejercicio induce un daño muscular, que se activa un mecanismo de reparación mionuclear independiente de células satélite y que es un mecanismo rápido. Para poder establecer la secuencia de eventos moleculares que estaban implicados en este mecanismo, lo que hicimos fue saltar al modelo in vitro.
En este sentido, hubo que diseñar un protocolo de daño muscular in vitro. Y para eso, el grupo portugués de William Román y Edgar Gómez lo que hicieron es utilizar un láser. Esto es un miotubo de nuevo, ¿de acuerdo? Líneas Z marcadas en verde, el núcleo marcado en rojo, y en esta ventana amarilla que veis aquí se va a lesionar la fibra con un láser de las características que veis en la parte superior y se seguirá el proceso de reparación con un microscopio confocal. Fijaos cómo a las 5 horas, a las 10 horas y a las 15 horas, el núcleo en rojo se va desplazando a la zona de daño, ese rayito representaría el láser, alcanza la zona de daño a las 15 horas, repara y vuelve a su posición original a las 25, respetando el myonuclear domain. Cuantificamos la cantidad de miotubos que tenían núcleos en migración y vimos que el 75% de los mismos, 73%, muestran núcleos en migración 5 horas tras el daño y, de nuevo, en el modelo in vitro, la reparación estructural se resuelve de una forma muy rápida, a las 25 horas. Saltamos entonces al modelo de miofibra, la fibra muscular madura. Aislamos fibras musculares de dos tipos musculares distintos, de EDL y sóleo. Volvemos a dañar en el minuto 0 y podemos seguir la ventana en verde para ver cómo evoluciona el núcleo hacia la zona de daño. El mecanismo de reparación de la miofibra frente al miotubo era francamente más lento, pero sí tiene mucho sentido, porque los miotubos tienen un citosol mucho más fluido en comparación con las miofibras, por tanto, el desplazamiento de cargas dentro de la fibra es mucho más sencilla. Tengo un vídeo aquí acelerado de cómo el núcleo se acerca hacia la zona de daño, donde está, voy a poner un par de veces, donde está el láser. Dañaríamos la fibra y fijaos, no sé si se ve bien, ¿no se ve bien? Cómo el núcleo va a reparar la zona de daño. Muy bien. Estudiamos si la señalización por calcio era importante en el proceso de reparación. Transfectamos unas células musculares con una sonda reportera de calcio y aquí vemos cómo cuando se estimula, cuando se induce el daño, la sonda reportera de calcio da una señal muy clara y cuando quelamos con un quelante de calcio, con Vapta, esa señal se reduce y también el desplazamiento de los núcleos hacia la zona de daño. Las mitocondrias tienen un papel muy importante en la producción de ATP, en la señalización celular, pero también en el aclaramiento de calcio citosólico y observamos una acumulación mitocondrial muy evidente a través del marcaje con MitoTracker en la zona de daño, confirmado con tinción con succinato deshidrogenasa, que como veis prácticamente colocaliza a la perfección con las cicatrices de filamina C. Y si bloqueamos la entrada de calcio hacia la mitocondria, con este fármaco de aquí volvemos a reducir el desplazamiento de los núcleos hacia la zona de daño, por lo que el aclaramiento de calcio por la mitocondria va a ser muy necesario en este mecanismo de reparación. El calcio activa muchas cosas a nivel celular, pero entre otras activa las ROGTPasas, las guanisin trifosfatasas. Hay 3 familias de ROGTPasas implicadas en la cicatrización celular, RORAC y CDC42, y solo el bloqueo de CDC42 y una de las proteínas en su vía de señalización, PKC, consigue disminuir el desplazamiento de los núcleos hacia la zona de daño, por tanto, denota la implicación de esta proteína en el proceso de reparación. Esta proteína además tiene un papel muy importante en la migración celular y en el reordenamiento del citoesqueleto, por lo que hicimos fue inhibir el citoesqueleto con 2 tipos de tratamientos distintos, con la nocodazola y con la colchicina. Son 2 fármacos que inhiben la polimerización de la tubulina y alteran la red microtubular, ¿vale? Alteran la estructura del citoesqueleto. Fijaos cómo ambos fármacos reducen de una forma muy evidente la velocidad de desplazamiento de la zona de daño. Por último, decir que hay 3 proteínas motoras muy importantes en el músculo esquelético, la miosina, la dineína y la quinesina. La dineína concretamente es una proteína de muy alto peso molecular que se encarga de desplazar sustancias, de desplazar cargos dentro de nuestras células. Cuando la bloqueamos con ciliobrevina, lo que conseguimos fue también reducir el desplazamiento de los núcleos hacia la zona de daño. En este vídeo vais a ver a la dineína en acción, esta proteína que se encarga de transportar sustancias, utiliza la autopista de los microtúbulos. Aquí veis cómo se formarían los microtúbulos,
o cómo se inhibiría la formación de los microtúbulos. Y aquí va a aparecer la dineína, fijaos, transportando lo que podría ser perfectamente un núcleo a través de la red microtubular. Por eso la inhibición de esta proteína tiene ese efecto sobre el desplazamiento. Y por último, ya estoy acabando, lo que observamos es que los mionúcleos adoptan una firma transcripcional temporal tras el daño que va a permitir la liberación local de RNAs mensajeros con función reparadora en las zonas lesionadas. De hecho, cuando estudiamos la síntesis proteica a través de ensayos de puromicina y vimos la concentración ribosomal en la zona cercana al daño, observamos un incremento bastante. Como conclusiones, diré que las especies de lácteas de oxígeno están implicadas en el daño muscular asociado al ejercicio y que la integridad muscular se va a mantener a través de un nuevo mecanismo de reparación. A mí me gusta hacer este símil porque creo que es muy gráfico. Si vamos en bici y tenemos un pinchazo normal y corriente, se clava una astilla en la rueda, lo que podemos hacer es poner un parche, hinchar la rueda, ¿de acuerdo?, y continuar pedaleando. Es un mecanismo muy rápido y autónomo de reparación, equivaldría a este nuevo mecanismo. Si la lesión es mucho más masiva, si tenemos un daño mucho más severo, no nos va a bastar con un parche. Vamos a tener que llevar la rueda al taller y eso va a requerir de un tiempo, ¿de acuerdo? Aquí es donde se implicarían las células madre musculares en los mecanismos de regeneración que he comentado de daño mucho más severo. En mi opinión, este nuevo mecanismo va a ser muy importante en los ámbitos de la medicina del deporte, de la traumatología, pero sobre todo del envejecimiento. Hemos tenido la suerte de poder participar en el primer atlas celular de músculo esquelético humano en el envejecimiento. El primer atlas celular transcriptómico en ratón se publicó en el año 2020 en Nature y hace un par de meses en Nature Medicine se publicó esta perspectiva en la que señalaban la importancia que van a tener estos atlas celulares en la medicina porque los atlas unicelulares nos van a proporcionar el enlace o el eslabón perdido entre los genes, las enfermedades y las terapias. Bien, pues como os he dicho, nosotros hemos participado en el primer atlas celular de músculo esquelético humano en envejecimiento. Se ha hecho con una proporción de pacientes valencianos importantes, un atlas medio fallero, medio taranja. Hemos cogido una cantidad de muestras de biopsias musculares importante de un rango de edades muy amplio, entre 15 y 99 años, y con una caracterización funcional muy bien hecha. Conseguimos, bueno, esto se consiguió en otro laboratorio, aislar unos 400.000 núcleos, hizo un análisis transcriptómico de cada uno de ellos y lo que hemos visto es que la heterogeneidad del nicho muscular es mucho mayor de lo que pensaba. Hay 14 tipos celulares distintos en el músculo esquelético. Y además que hay cambios en las poblaciones celulares con el envejecimiento muy importantes y alteraciones de la identidad mionuclear muy severas. Entre ellas, y esta es la mejor noticia que podemos tener, hemos encontrado una presencia crónica de esta firma de reparación que acabamos de describir, las cicatrices de filamina C. Lo que veis en la imagen, o lo que se muestra, es que en los adultos mayores, estos son criosecciones de vasto lateral, en condiciones basales, está presente esa firma de daño de forma crónica, sin necesidad de inducir un daño, cosa que no se ve en los músculos de los jóvenes. Y esto pues, amplía la investigación en el campo de envejecimiento muscular, en el ámbito de la sarcopenia y en el ámbito del... Bien, pues voy a concluir ya y como os he dicho, voy a acabar también dando las gracias. Quiero dar las gracias a mi grupo de investigación, que tenemos aquí. Mi grupo de investigación es un apéndice del grupo grande, dirigido por Pepe, de FreshAge. Es un grupo más chiquitín, muy multidisciplinar, muy complementario. Estoy muy contenta con ellos. Hay un proverbio africano que dice, si quieres llegar pronto, ves sola, pero si quieres llegar lejos, lo que debes hacer es ir en grupo. Yo creo que tenemos mucho recorrido, que tenemos, pues eso, que podemos llegar muy lejos. A la red de colaboradores, tenemos muchísimas colaboraciones, eso es algo que me enseñó Pepe hace años, la importancia de la colaboración. Muchos colaboradores clínicos, muchos básicos, nacionales e internacionales. En este contexto, los más importantes han sido los que están marcados en verde, el grupo de Pura Muñoz, que es una investigadora fantástica, el grupo de Edgar Gómez y de William Román, Julio Domenech, y porque continuaremos con estos trabajos en el laboratorio de Rafa, el grupo de Rafa de Cabo. A mi familia, a mi familia mallorquina,
a verme, a mi madre, que está siempre, y a las 3 personas más importantes en mi vida, a Óscar, a Juanjo y a Valentina. Me hacía mucha ilusión que vinieseis hoy, no habéis venido nunca, espero que no se haya hecho muy pesado un poquitito. Y pero sí que es verdad que sí que me apetecía que vieseis en qué proyecto me voy a involucrar cuando estemos en Estados Unidos. Nos vamos un añito fuera, si todo va bien. Hay días mejores y días peores, hay días que lo llevamos mejor y hay días que lo llevamos peor, pero yo creo que va a ser una experiencia muy buena para todos y por eso os quiero dar las gracias, os quiero. Y muchísimas gracias, por supuesto, a los amigos, las amigas, a toda la gente que ha venido, compañeros de trabajo que ha venido a verme. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Carmen Gómez Cabrera, por tan excelente presentación. Y a continuación, el ilustrísimo señor secretario de la Real Academia de Medicina, profesor Juan Viña Ribes, leerá el acta de concesión del título de académica correspondiente. La Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana ha acordado en la sesión celebrada el día 30 de marzo del año 2022 nombrar académica correspondiente a doña Mari Carmen Gómez Cabrera por estar comprendidos sus méritos y circunstancias en el artículo 19 del reglamento vigente, firmado el 28 de febrero de la Muchas gracias. Unas pocas palabras, pocas porque después de la magnífica conferencia que nos ha dado la profesora Gómez Cabrera, yo poco tengo que añadir. Quizá que mi gran alegría de que haya una catedrática más en esta facultad de medicina, en la que a lo largo de los años ha habido carencias importantes. El tema que ella ha elegido y que ya fue objeto de un montón de visualizaciones cuando en las conversaciones de la Cañada Blanc se habló del ejercicio, nos ha traído un tema, bases moleculares del ejercicio. Todos los que estamos aquí sabemos, sobre todo los que somos ya de cierta edad, que cada vez que acudimos en estos momentos al médico, como siempre nos hablan de la importancia del estilo de vida y siempre nos recomiendan el ejercicio. Esto es algo que no recuerdo cuando yo era muy jovencita que fuera habitual en las consultas de los médicos. Hoy siempre el músculo, la actividad muscular ocupa un lugar importante, no solo por la postura o la locomoción, sino en otros muchos aspectos. De hecho, se considera que para una gran cantidad de enfermedades crónicas ella las ha separado de las infecciosas que tienen ya su tratamiento adecuado, pues es importante la prevención con ejercicio en la obesidad, en la diabetes, en las dislipemias, en la hipertensión arterial, en la osteoporosis, en enfermedades neurológicas, es decir, en todas ellas. Se ha demostrado la importancia en la prevención y en el tratamiento de multitud de enfermedades crónicas
estableciéndose, y voy tomando unas notas de su resumen, que la inactividad física es un factor de riesgo para muchas enfermedades crónicas. Hoy la actividad, la investigación está centrada en la aplicación precisamente del ejercicio como una estrategia preventiva en el ámbito de la medicina personalizada. Creo que no pasa aquí una sola sesión en la que no se hable de medicina personalizada. Y se pretende dar respuesta a qué tipo de ejercicio, qué intensidad, cuánto. Saben ustedes que unas veces pues hay que andar durante media hora al día, 1 hora al día, 10.000 pasos. Es decir, que nos dan multitud de recetas añadidas para el ejercicio. Pero a mí me parece que lo que hay que significar del trabajo de la doctora Gómez Cabrera es el enfoque molecular con el objetivo de establecer los mecanismos modulados por el ejercicio para trasladarlos a la mejora de la calidad de vida en pacientes con distintas patologías y en distintas franjas de edad. Ella ha hablado también de los problemas relativos, sobre todo a las edades más avanzadas. Y qué adaptaciones se tienen que producir en el músculo esquelético como consecuencia del ejercicio físico, y le ha dado una gran importancia a una parte de la que se oye menos hablar, que es la reparación del daño muscular. Esta a mí me ha parecido la parte, no sé si más novedosa, quizá porque mi profesión ha tenido poca relación con estos temas. Ha estudiado los mecanismos por los que el músculo esquelético se daña, así como las estrategias de prevención de dicho daño. Y ha descrito un nuevo mecanismo de reparación de las lesiones musculares inducidas por el ejercicio físico, independiente de la regeneración mediada por las células madres musculares. Esta autorreparación, que requiere la migración nuclear de los núcleos posmitóticos de miofibras al área de daño con fines curativos. A mí me ha impresionado todos estos mecanismos de recuperación que van a ser muy importantes en el campo de la medicina deportiva. Aquí tenemos representantes de las escuelas, en la traumatología y en la rehabilitación, pero especialmente en el envejecimiento. No puedo olvidar que, aparte de lo del ejercicio, Carmen Gómez Cabrera y el doctor José Viña trabajan intensamente sobre un tema del que tampoco habíamos oído hablar hace unos años, que es la fragilidad. Y son pioneros en nuestro, y además muy importantes. Lograr la adaptación de hacer ejercicio regularmente y apuntalar la naturaleza protectora del ejercicio contra el desarrollo de varias enfermedades crónicas. Creo que Carmen Gómez Cabrera nos ha dado una lección de qué ejercicio hay que hacer, qué representa el músculo en nuestro organismo, pero también y sobre todo, por la última parte de su aportación, cómo reparar el daño muscular cuando éste se produce. Yo soy aficionada, como por ejemplo nuestro presidente de honor, a ver las sesiones del Tour de Francia. Y siempre yo siempre me quedo con la impresión de que cuando acaban, los ciclistas tienen que estar hechos polvo. Y resulta que el día siguiente vuelven a salir otra vez a recorrer distancias enormes. Eso quiere decir que el daño muscular que seguro que sufren a lo largo de las etapas tiene después una posibilidad de reparación.
Creo que esta ha sido una conferencia magnífica, extraordinaria, novedosa, porque no es fácil. Estamos muy acostumbrados en medicina a hablar más del corazón, del aparato respiratorio, etcétera, etcétera, de la psiquiatría incluso, aunque últimamente esté un poco más de moda la salud mental, pero pocas veces tenemos ocasión de que alguien tan experto en lo que es el ejercicio muscular, en la reparación del daño muscular, nos pueda hablar. Por eso, mi más cordial enhorabuena para ti, para la academia, que te incluye entre sus académicos, a tu familia. Veo que tus hijos han aguantado perfectamente la conferencia. Creo que a lo mejor alguno de los dos espera en el futuro sentarse en uno de estos sillones. Nada nos gustaría más porque el ejemplo que tienen es inmejorable. Enhorabuena, felicidades, Carmen, y felicidades a nuestra academia, a toda tu familia y a nuestra academia por poder contar contigo. Siempre hemos podido contar contigo, pero a partir de hoy, como académica correspondiente, ya formas parte de esta gran familia en la que, como ves, tienes muchas personas de una edad ciertamente avanzada que te van también a ayudar en trabajos sobre el envejecimiento, algo en lo que tanto tú como el profesor José Viña estáis tan interesados. Muchas felicidades, muchas gracias por tus aportaciones y mi más sincera enhorabuena a ti y a todo el equipo de trabajo que nos has presentado y por supuesto a tu familia, que estoy segura de que te ayuda y de que desearía que dedicaras a lo mejor menos horas a la investigación, pero sin ellas esto no sería posible y vosotros, los peques, también lo sabéis y esperamos que aprendáis la lección. Muchas gracias a todos por asistir a esta excelente conferencia, a esta adquisición para la academia que siempre desea tener figuras nuevas, jóvenes, que aporten información cada vez más novedosa y más novedosa que esta. En algunos aspectos no la hay. Muchas gracias a todos por su asistencia y se levanta la sesión.